Cuando logra Sí. ah, Ya. meses, 9 meses, ah, sí, 6 meses, 9 meses o un año, donde este joven, estamos hablando de jóvenes ya mayores, de más de 18 años, hasta 30 más o menos, va a estar con nosotros para desarrollar una serie de actividades, ¿vale? Entonces, pues ese programa lo financia todo. Financia tanto los gastos de viajes, que los gastos de alojamiento, gastos de formación en idioma, bueno, una serie de cosas que, que están muy bien. Existen varias formas de hacer ese voluntariado eh, que puede ser un voluntariado corto. Me parece que el más corto son 2 meses, hasta 12 años. Hasta 12 años, no, 12 meses. Y también existe la opción de hacer ese voluntariado en grupo, ¿vale? Por ejemplo, eso pasa mucho cuando hay un evento cultural importante o deportivo, pues se hace venir 10 voluntarios o 15 voluntarios, por ejemplo, un festival, imaginamos un festival importante que lo organiza un ayuntamiento, una asociación o una fundación, pues para la organización del festival hace venir de toda Europa unos 10 o 15 voluntarios que van ahí a ayudar al mismo tiempo que están cogiendo esta experiencia internacional. Entonces, es muy interesante. Y pienso que es interesante para vuestra estructura porque hay dos maneras como asociación, hay dos maneras de intervenir en ese tipo de proyectos. O como la asociación que recibimos un joven, es decir, que, bueno, vamos a tener al joven con nosotros ese periodo de tiempo, haciendo actividad con él. Pero también podéis ser asociación que envía a ese joven. Es decir, que en vuestro pueblo hay un joven, hay unos jóvenes que, bueno, que veis que tienen un perfil interesante para ese tipo de cosas, pues si les apoyáis a que encuentren en Francia, en Alemania, en Finlandia o donde sea, un proyecto que les permite desarrollarse. ¿Vale? Eh, Para preguntas, bueno, vamos a hacer, yo pensaba hacer las preguntas al final, pero bueno, si hay algo que no queda claro o lo que sea, podéis ahí levantar la mano o hablar directamente porque no os veo realmente. Vale. Luego existe otras acciones que aquí, bueno, realmente son dos, es un poco raro porque son dos acciones de dos programas distintos, pero realmente es que es casi la misma cosa, ¿vale? O sea, por eso los he presentado juntos. Está por un lado lo que llamamos los proyectos de solidaridad, que son proyectos financiados en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y por otro lado, los proyectos de participación, que son proyectos financiados por el programa Erasmus+. Vale. Eh, Hay una diferencia un poco en la prioridad, ¿vale? Que los de solidaridad se van a enfocar más a proyectos eh, para el desarrollo de la comunidad o este tipo de cosas, proyectos comunitarios, ¿no? Podríamos decir. Y cuando los proyectos Erasmus Plus son proyectos más enfocados a la participación de los jóvenes, ¿vale? Pero bueno, son muy a nivel técnico, son la misma cosa, son los mismos presupuestos, así que por eso lo presento juntos. Esos proyectos son interesantes, eh, primero porque no se piden tanto, entonces no es muy, bueno, igual ahora está cambiando un poco, pero eh, hace unos años las agencias nacionales nos contactaban a nosotros, las asociaciones, para promover un poco ese tipo de acciones. Y también tienen el interés que no requieren tener socios en otros países. Entonces, son proyectos que se pueden hacer totalmente a nivel local, ¿vale? Eh, entonces, son proyectos montados
organizado, solicitado directamente por jóvenes. Entonces, un grupo de jóvenes entre 18 y 28, me parece, tienen que ser 4, pueden ser constituidos como asociación o puede ser un grupo informal, pues se juntan, presentan esa solicitud diciendo un poco qué tipo de proyecto quieren hacer y pueden pedir hasta, bueno, son 500 euros al mes durante un máximo de un año, ¿vale? Y también pueden pedir financiación para tener un poco un mentor, un coach que les va un poco a ayudar en las distintas fases. Aquí os puedo enseñar rápidamente. A ver, aquí. Up. No, este no, este. Vale. Bueno, eso es la página de Instagram de un grupo de jóvenes del Alto Palencia, donde está Greg, que participaron en el proyecto que, bueno, del video que os he enseñado antes, que era un proyecto de hace un año. Y ellos después de ese proyecto les gustó tanto la experiencia que decidieron seguir por su cuenta. Es decir, que en el proyecto de antes íbamos nosotros de apoyo, de guiarles, organizar las actividades con ellos, todo eso. Pero ellos decidieron después de eso ir por su cuenta, se juntaron 4 y organizar en los pueblos de la comarca unas actividades. Entonces se lo están montando ellos directamente. Entonces, aquí han hecho, por ejemplo, yo no he estado, pero bueno, os puedo contar. Aquí en Begís, donde hubo ese incendio tan dramático el verano pasado, hicieron un taller de dibujar con cenizas. ¿Cenizas son? Sí, cenizas. ¿Tú estabas quizás, Ángela? O no lo sé. No, no, pero conozco el proyecto por María Vale, Sánchez. vale. Entonces, pues eso, organizaron ese taller y vinieron varias personas de todas las edades. Aquí hay unas fotos, si me deja verlo. Bueno, sí. Bueno, pues donde hicieron eso. Montaron también un concierto la semana pasada, me parece. Por ahí. Taller de teatro que montaron y aquí un concierto que se llama pues 24 de junio, ¿vale? Concierto y poesía. Y aquí está el evento. Entonces, es lo que han hecho. Fue en septiembre, me parece, del año pasado. Presentaron el proyecto, se le financió y ellos tienen, no sé si 5.000 euros o algo así. Y bueno, pues están intentando generar esa programación para jóvenes de la comarca que gestionan por su propia cuenta, ¿vale? Y ahí Europe Impulse, bueno, Mireia no ha podido estar hoy, pero ella hace un poco de mentora y les está apoyando un poco en organizar las actividades, a planificar, cuando hay cosas que no funcionan, pues ayudarle a resolver problemas, este tipo de cosas, ¿vale? Vale, sigo. Sigo porque quedan. Vale. Bueno, he dejado el nombre en inglés, pero no pasa nada. Eso sería intercambios juveniles europeos. Eh, los intercambios juveniles, la palabra es muy mala, yo prefiero llamarlos encuentros europeos de jóvenes. Es básicamente el encuentro entre, por lo mínimo, 2 grupos de jóvenes de distintos países sobre una temática durante un tiempo en un sitio, ¿vale? Pues ahí, por ejemplo, en la Surrera hemos organizado unos cuantos proyectos porque la Surrera tiene infraestructura de hostelería y todo eso. Entonces, pues hemos hecho unos cuantos encuentros ahí de jóvenes sobre distintas temáticas. Eh,
Y durante esa semana, pues hay unos monitores que ayudan para dinamizar y se hacen actividades. Son todos desde la educación no formal, ¿no? Todo eso que os estoy explicando está desvinculado de la escuela. O sea, son actividades de tiempo libre que llamamos. No sé si, Greg, se han hecho proyectos relacionados con patrimonio. ¿Te suena intercambios ahí que habéis hecho sobre patrimonio? Directamente dentro de intercambio juvenil, bueno, siempre es transversal, pero directamente no. Después el que Vale, presentaremos de K2 sí que estuvo mucho más enfocado a patrimonio. vale. Mm. Pero bueno, son, por ejemplo, hay muchos proyectos de educación al medio ambiente, educación a De la participación, participación, de sí, participación democracia. juvenil, democracia. Entonces, claro, se define una temática y los jóvenes durante toda esa semana, pues intercambian sobre esa temática. Pues puede ser dos países, puede ser también seis. Entonces, con todos los retos de idioma, de convivencia, de diferencias culturales, todo eso, ¿vale? Entonces, esos proyectos son muy interesantes porque es una experiencia para un joven que no ha viajado tanto y que pues es una experiencia muy fuerte porque es muy intenso durante la semana estar con otros jóvenes de otros países y, y es un poco por donde los enganchamos a los jóvenes. Ahí decir, hacemos participar en este tipo de proyecto y luego cuando se acaba quieren más, quieren hacer otras cosas. Entonces, pues ahí empezamos a trabajar con ellos y definir los proyectos con ellos. Y también es una oportunidad para viajar, porque, bueno, esos intercambios se hacen en España, pero se hacen en Francia, en Portugal, en Finlandia, en Polonia, en toda Europa, ¿vale? Hay una serie de proyectos y nada. Y lo bueno está todo financiado también. Se financian todos los gastos de viaje de los participantes y el alojamiento y la manutención. Entonces, aquí el público objetivo son los jóvenes. El proyecto está orientado a los jóvenes entre 10, no, 18, no, puede empezar con 13 años hasta 28 o 30 en algunos casos. ¿Vale? Vale. Luego existe también el título en inglés es fatal, movilidad de trabajadores juveniles. Es la misma cosa que el de antes, los encuentros jóvenes, pero ya con trabajadores juveniles. ¿Qué es un trabajador juvenil? En España es una figura que no existe. Entonces es cualquier persona que bueno, que trabaja con los jóvenes, que puede ser también de forma voluntaria, a través de la educación no formal, ¿vale? Fuera del aula. Entonces, existe ese tipo de encuentros, son cursos de formación, intercambios de buenas experiencias, visitas de estudio, cualquier actividad que permite a esas personas que trabajan con los jóvenes a desarrollar habilidades, ¿vale? Bien en su trabajo de dinamizador juvenil o a nivel internacional, ¿vale? Aquí sí que tenemos unos ejemplos más concretos. Puedo enseñar unas fotos. En La Ponte, en Villanueva de Santo Adriano, en Asturias, en final de septiembre, organizamos un proyecto era un curso de formación o seminario de formación sobre eh, cómo trabajar el tema del patrimonio en el marco de la educación no formal. Como un poco lo que estamos haciendo otra vez. Es como motivar y trabajar con los jóvenes el tema del patrimonio. ¿Vale? Entonces ahí en ese proyecto durante una semana hemos tenido gente joven y gente menos joven, eh, pues intercambiando experiencias sobre cómo cada uno trabaja en su país, reflexionando sobre metodologías comunes. eh, bueno, pues esas son algunas fotos de actividades. Eh,
Es interesante esa foto porque veis que a mí me gusta el círculo. Se trabaja mucho desde el círculo, desde el intercambio entre pares. Entonces, no estamos tanto a una persona que explica todo, sino que nos basamos mucho en intercambiar experiencias y trabajar en pequeños grupos, un poco la base de las metodologías. ¿Vale? Aquí teníamos, no recuerdo el número de países, pero había muchos. No sé si 8, 9 o 10, pero aquí visitando el patrimonio del pueblo. Aquí nos estaban presentando una dinámica que están utilizando en Finlandia, que se llama los viajes en el tiempo. Bueno, vale. Entonces, y aquí es igual. A nivel, esos proyectos financian todo. Todo el gasto de viaje, alojamiento y comida. ¿Vale? Más cosas. Los proyectos de cooperación. Vale. Hasta ahora, todos esos proyectos eran proyectos donde la actividad, sobre todo esos proyectos de movilidad, es una actividad de una semana o 2, quizás 3, que es el máximo. Pero la actividad que se organiza con este tipo de proyecto es eso. Luego existe otro tipo de proyecto, quizá más complejo, que son los proyectos de cooperación. Es decir, ahí lo que se establece es una colaboración entre entidades de varios países que trabajan en una temática común, ¿vale? Ese proyecto de las bibliotecas humanas se enmarca en un proyecto de cooperación de ese tipo, ¿vale? Eh, entonces, igual Greg nos va a presentar un ejemplo de proyecto que quizás así os hacéis un poco una idea mejor, pero la idea es eso, o sea, trabajamos, es un tiempo un poco más largo en el tiempo y el objetivo no es solo una actividad, sino la cooperación en sí y lo que va a generar esa cooperación. Greg, ¿tú quieres presentar tu proyecto? Greg, ¿has desaparecido, Greg? No, ya estoy. No, sí que está. Quería compartir la pantalla. ¿Habéis visto cuando compartí la pantalla? No, no, porque estabas compartiendo Ahora la tuya, sí, quizás. sí, ¿Ya? ahora sí. Vale, es muy breve, es para daros un poco un ejemplo de qué puede consistir esos proyectos más de cooperación, como decía Jeff. Deciros que existen dos tipos, se llaman K2, ¿no? Para el tema un poco de tecnicismo. Unos que son de mayor envergadura, tipo de bibliotecas humanas, con más entidades sociales a nivel europeo, pero también lo interesante para proyectos más chiquitos es que los que llaman a pequeña escala, ¿no? Y eso se puede buscar a partir de 2 socios y con presupuesto de 30.000, 60.000 euros, ¿no? Y para hacer acciones así, para desarrollar, para arrancar proyectos. Y lo que os voy a presentar un poco ha sido de este marco. Justamente era una entidad italiana con la cual habíamos desarrollado actividades, proyectos antes con Europe Impulse, ¿no? Y compartimos, la verdad, temáticas muy similares, ¿no? Estamos los dos proyectos en pueblos muy pequeños, ámbito rural, donde hay poca juventud, territorios que han sufrido problemas de la despoblación, y son ambos proyectos que intentan trabajar un poco la misma vía, ¿no? A través de la dinamización, las artes, ¿no? Y desde la educación ambiental, la juventud, etcétera. Entonces, pues, de manera orgánica o lógica, pues nos hemos asociado para presentar un proyecto que se llama Ruralizar, que era encuentros artísticos para la co-construcción de nuevas narrativas rurales. Era la idea, era justo de hacer 2 residencias artísticas de jóvenes artistas, pero como os decía Jeff, como el formato es más flexible, ahí el abanico de público que puede entrar es mayor. Entonces, en ambos casos nos han acompañado artistas, mentoras, vamos a decir, que tenían mucha más trayectoria y experiencia para acompañar los grupos. En fin, son formatos muy interesantes en el sentido que te dan, que al momento de formular, al momento de ejecutar,
muchas más posibilidades en cuanto a eso, a los actores involucrados, a las metodologías, etcétera. Entonces, ahí nos enfocamos en residencias artísticas y lo queríamos presentar también porque hemos trabajado el tema patrimonial en este caso. La idea pues era que en pueblos donde se ha machacado un discurso un poco hegemónico, no sé, hegemónico en francés, sobre pues o no, que eso pertenecía al pasado, que eran como museos, pero poco más, pues ahí justo fue interesante realizar estas dos residencias donde jóvenes artistas de los pueblos, ¿no? De nuestro territorio en Almedíjar, con obviamente un grupo de artistas italianas y recíprocamente esos mismos artistas de nuestro territorio viajaron a Italia con artistas de este territorio, pues justamente durante una semana aquí, una semana ahí, reflexionaron desde las artes para construir nuevos discursos, ¿no? Nuevas narrativas que tanto son necesarias para repensar el futuro y los escenarios de nuestros territorios. Entonces, eso fue deciros que esos proyectos son interesantes para involucrar la juventud, porque uno ahí está, bueno, interés de viajar, ¿no? No nos vamos a engañar, pero también esa convivencia, hay muchos intercambios, entonces lo hace muy interesante. Y también el hecho que es a través de viajes, de quedarte en el lugar, obviamente una fase de inmersión en la comunidad, pues hacer actividades abiertas hacia el pueblo, por lo cual también son condiciones interesantes para vincular pues participación, memoria, patrimonio, etcétera. Pues en el caso de Almedíjar, después os pongo un pequeño video de 3 minutos 30, ¿no? Que lo reflejará. Se trabajó justamente la memoria, el pasado, presente, futuro, en cuanto un poco a los lugares de encuentro que existían en el pueblo, donde la gente se solía reunir, donde ha desaparecido, etcétera, para hacer como un mapa emocional, lo veréis. Y en Ligonquio, en Italia, hace un proyecto en torno al land art, visto que era totalmente inmerso en el bosque, donde era un antiguo lugar de paso entre dos pueblos, ¿no? A la época que se comunicaban así, y que totalmente había desaparecido, ¿no? Que se había comido la vegetación, por lo cual hice también una intervención para ir reflexionando sobre lo que significaba, ¿no? Estos paisajes, como en cuanto a actividades humanas, antes, el lugar de paso, lugar de encuentro también, ¿no? Eso fue un poco lo que se hizo, pero repito, eso es un ejemplo, son proyectos muy interesantes para un poco profundizar esas problemáticas, o el mismo formato, y también efectivamente el hecho que se vinculan dos entidades, eso abre las puertas también para hacer mucho más colaboraciones a futuro. Si va bien la cooperación, pero en este caso ha ido genial, ya estamos pensando en futuros proyectos con quizás más socios a nivel europeo, ¿no? Solo voy a presentar el pequeño video. A ver si lo consigo. Vale. No escucháis el sonido, ¿no? No. Es normal. No, Hay, pero vale. tengo que, es que tengo que compartir el sonido, pero estoy jugando, no me deja. Pim, 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 más. Ahí. Pues hago compartir sonido, a partir de ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Al iniciar un trabajo, los canteros de Codegua dicen a la piedra: piedra, te voy a trabajar, dame permiso para que no pase nada. Entonces la piedra da permiso al suelo. Todos los días el cantero hace su rogativa antes de empezar. En ese caso sale bien el trabajo. En caso contrario, el trabajo fracasa.
Eso. Ho fatto un sogno viscido, strisciavo, viscida, nel bosco portavo vita. Voy a contar la historia del gigante que salvó al pueblo hundido. Había un pueblo que se estaba ahogando porque la lluvia los estaba inundando. El gigante intentó salvar a todas las personas que habitaban en ese pueblo, recogiéndolas y llevándolas a otro lugar. El gigante, después de todo este trabajo, fue a la montaña y se sentó para descansar. Cuando se durmió, se convirtió en piedra. Jo canto a la lluna quan fa el ple, vull al rodó de la nit amable, cata preis. Canto al riu gelat, company de l'ànima, com una vena, com una lluna. Canto al bosc atent, sadoi de peixos, llebres, ocells. Canto als dies magnànims. Ya. ¿Se me escucha? Sí. Nada, era un Sí. pequeño teaser porque habrá un vídeo más largo, pero bueno, no sé si se ha entendido todo, pero como yo estuve inmerso en todo el proyecto, claro, siempre me entra la nostalgia cuando veo el vídeo además. Pues eso, deciros que son formatos que permiten hacer cosas muy, muy guay y más que todo, como entidad, tú puedes plasmar tus ideas, no hay un formato estricto, rígido, y eso pues permite mucha innovación y a lo que algunas veces no permiten, la verdad, otro tipo de subvención, tipo más estatal, de la Generalitat, en el caso nuestro, son formatos muy rígidos de todo, ahí hay mucho más posibilidad, ¿no? Para dejar, para al final responder a nuestras problemáticas locales que a veces no entran en las casillas, ¿no? Eso, pues gracias. Vale, muchas gracias, Greg. Sí, bueno, aquí me he equivocado porque he puesto mínimo 3 socios y es verdad que en el caso de los proyectos a pequeña escala que está explicando Greg, estos proyectos de 30.000 o de 60.000 euros, se puede participar solo entre 2 socios, ¿vale? Entonces, en este caso fue pues un socio de España, otro de Italia. Vale, entonces, esos proyectos de cooperación o de cooperación estratégica, bueno, vamos a entrar a los nombres, las K2. Estas son de Erasmus Plus, ¿vale? Erasmus Plus, seguramente que os suena el nombre. Erasmus Plus es el macro programa de la Unión Europea para todo lo que es educación y formación, ¿vale? Eso significa que a pesar de esa flexibilidad que ofrece este tipo de programas y líneas de financiación, el enfoque tiene que ser educativo, ¿vale? Pero educativo desde la educación no formal, como el ejemplo que se acaba de enseñar, de fuera del aula, ¿no? Pero también existe para otros tipos de proyectos, por ejemplo, proyectos trabajado con el aula, como estaba presentando la compañera la semana pasada, pues podemos imaginar pues ese mismo tipo de actividad que se ha hecho con los institutos, pues también que se hace en institutos de otros países, para daros un ejemplo y podáis verlo. Vale. Entonces, pero siendo proyectos de Erasmus Plus, siempre tienen que tener esa dimensión educativa. Entonces, puede ser educación al patrimonio o utilizando el patrimonio para trabajar otras temáticas, eso no hay límite, ¿vale? Y luego existe otro tipo de proyectos de cooperación
en este caso, en el marco del programa Europa Creativa, ¿vale? Luego existen también en otros programas, pero bueno, nos hemos centrado en los que era como más directamente vinculado a temas de patrimonio. Entonces, el formato, bueno, es un poco distinto porque, por ejemplo, vemos los presupuestos, ya son presupuestos más importantes, hasta de 200.000 euros hasta 2 millones, eh, pero la lógica es la misma. Son varias organizaciones que trabajan, que deciden trabajar juntos durante un tiempo para conseguir unos objetivos comunes, ¿vale? Y aquí, pues, vamos a hablar rápidamente de un proyecto que estamos llevando a cabo desde La Ponte, que no está directamente vinculado a la juventud, más bien estamos intentando involucrar a la juventud en el proyecto, que es un poco el reto, pero sí que esa dimensión eh, intergeneracional con el patrimonio lo estamos trabajando bastante. Entonces, igual, Paloma, ¿me puedes contar dos cosas? Y si necesitas, te echo un cable. Comparto pantalla. A ver, yo tengo que dejar de compartir, ¿no? Ah, no, vale, bien. ¿Veis mi pantalla? Sí. Bueno, pues el proyecto que coordinamos desde La Ponte se llama Lands of Butterflies, Tierras de Mariposas, y lo coordina La Ponte Ecomuseo, que para los que no lo conozcan es un ecomuseo que está en el centro de Asturias, en Villanueva de Santo Adriano, y los socios de este proyecto son una asociación cultural islandesa con ese nombre tan complicado que veis ahí abajo, y que es, bueno, es una asociación cultural, rural, que trabaja, bueno, pues la memoria de las mujeres, el papel de las mujeres en el territorio, y el Gupton, que es un colectivo de artistas que hacen arte, performance, teatro callejero. Bueno, el objeto de este proyecto era visibilizar, reconocer, conocer, investigar sobre el papel de las mujeres en el territorio y, bueno, pues de diferentes perspectivas. Tiene dos aspectos. El aspecto científico, que es el que se desarrolla desde La Ponte y desde la Asociación Islandesa, que es lo que hacen mis compañeras, que os voy a explicar, y luego una parte artística, que es la que hace el Grupo TAN. Empezamos en octubre de 2022 con una serie de talleres que organizaron mis compañeras Violeta y Eva. En total han sido 9 talleres. No son talleres para enseñar a las mujeres, sino son como la excusa para convertirlos en encuentros y hablar, tratar diferentes temas para que ellas contaran sus memorias, sus vivencias sobre el territorio, sobre el pueblo, sobre su vida, ¿no? Dentro de estos encuentros, en el primero concretamente, uno de los primeros, se hicieron unos mapas para que ellas fueran escogiendo esos espacios que fueran importantes para, bueno, que hubieran sido importantes para ellas en el pueblo, en Villanueva. Y entre todas, entre la mayoría de las mujeres que participaron, que bueno, Jeff ha dicho que es un encuentro intergeneracional, al final se ha convertido en un encuentro intergeneracional, han participado pues mujeres de todas las, afortunadamente de todas las edades, pero bueno, las mayores, las que contaban sus historias de vida sobre Villanueva, principalmente centraban sus vivencias en dos espacios, el lavadero y las huertas. Así que muchos de los talleres se han enfocado en este aspecto. Bueno, os dejo aquí algunas, abordando el territorio es el nombre de estos talleres, de estos encuentros en los que se ha, pues con las vecinas y con las participantes de los talleres, pues se ha lavado las fuentes, preparado, se ha aprendido a lavar, se ha hecho un huerto comunitario. Bueno, pues ya os digo, son unos espacios donde la gente joven aprende, las mayores enseñan, pero también las jóvenes también enseñan. Bueno, son unos encuentros de aprendizaje, de vivencias y bueno, sirven también un poco para conectar, ¿no?, a todas las vecinas de las diferentes edades. Bueno, este mes ha terminado el sábado, han llegado el Grupo TON a Villanueva y han estado 4 semanas de residencia artística.
Dentro de esta residencia artística habíamos organizado varias actividades para que ellos conectaran con estas mujeres que habían participado en los talleres y que ellos pudieran dar su visión artística, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, organizamos desde los cancios de Chigre, talleres de pandereta y baile, un taller de memoria oral con las mujeres de los Valles del Trubia, bueno, una cena compartida que organizó el Grup Ton, bueno, ahí veis el cartel de despedida, pero son actividades que hemos organizado a lo largo del mes para propiciar estos encuentros, ¿no? Y ellos lo que han hecho bueno, estas son imágenes del taller de baile y pandereta y del taller de memoria oral que hizo ambas con las mujeres de los Valles del Trubia, contándonos un poco sobre la memoria oral, ¿no? Lo que han hecho el Grup Ton, Domitia, Justin y Mathurin, ha sido ir grabando en voz, en vídeo, bueno, han ido compartiendo también, son músicos, entonces, bueno, pues en Villanueva también hay mucha gente pues que toca instrumentos, sobre todo de música tradicional, entonces, bueno, hemos compartido diferentes espacios y momentos en torno a la música, en torno a las vivencias. Esa fuente es, bueno, en Asturias y bueno, en algunas zonas, en muchas zonas del norte, por San Juan, es tradicional enramar las fuentes. Bueno, se hizo una actividad de enramado de fuentes. Bueno, varias actividades. En la foto de abajo estáis viendo al Boucton, a los 3 artistas, con mi compañera Violeta y con algunas de las mujeres que participaron en ese taller, en los talleres de Abordando el Territorio, conociendo, ¿no? Para poder dar esa perspectiva artística. Y bueno, finalmente una de las obras que nos han dejado, porque la intención era que ellos devolvieran, ¿no? a estas mujeres todo lo que ellas han dado a lo largo de los talleres, que hubiera reciprocidad. Y entonces, bueno, aquí está Domitia pintando el mural que se ha colocado en el lavadero del pueblo, que se ha convertido también como un punto de referencia, porque el lavadero que ya no se usaba, ahora está, bueno, pues con la decoración de Abordando el Territorio, con las mariposas del 8M, con el mural, y son las mujeres que han participado en el taller de pandereta y baile. Y esta es la despedida que hemos tenido el sábado, donde hemos podido ver los dibujos que ha ido haciendo Domitia durante todo este mes, de todas las personas que han ido participando en todos los talleres, en todos los encuentros, y hemos visto pues, los vídeos, los audiovisuales que han grabado, que no os los voy a poner aquí. Os invito a que vayáis a la página web de Lands of Butterflies, porque son súper interesantes y bueno, creo que os pueden gustar. Hay un apartado dedicado a residencias artísticas en Asturias, ahí los podéis ver. Y bueno, la siguiente etapa es que ahora vamos, Violeta y yo vamos a Islandia, porque el Cuptan va a Islandia ahora en agosto a hacer su estancia, su residencia allí, y hacer lo mismo en Islandia. La asociación islandesa ha trabajado en paralelo con La Ponte, y ahora el Cupton va a dar su perspectiva artística de las memorias de las mujeres del territorio islandés. Y eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa podéis preguntarnos. Vale, pues muchísimas gracias, Paloma. Pues eso es un ejemplo de un proyecto. Además, no es un proyecto de 2 millones, es un proyecto ahí con presupuesto más pequeño. Y lo que interesa también de la forma de presentar Paloma, es que veis que al final tienen una parte muy local los proyectos, porque lo que estamos haciendo, todos estos talleres, por ejemplo, son locales. Y luego, pues, la parte internacional la va a llevar igual más los franceses, que hacen un poco el vínculo entre los dos territorios, pero al final muchas de las cosas que estamos haciendo o que queremos hacer en nuestros territorios
los podemos poner en estos proyectos, solo luego hace falta encontrar un poco ese vínculo internacional o europeo para los proyectos. Vale, ya está. Ya es mucho, o sea, no voy a seguir. Hay más programas, lo que os comentaba. Nos hemos centrado en los más relevantes para la temática, pero os queríamos enseñar distintos tipos de proyectos que se pueden hacer, desde cosas más pequeñas, de un grupo de jóvenes que trabaja en su territorio organizando sus cosas, a proyectos ya más grandes. Pero era para haceros una idea. No hemos entrado demasiado en cosas técnicas porque no es lo interesante, pero nada. Entonces ahora cualquier pregunta o comentario o lo que sea, por favor. Que yo he hablado mucho. Yo quería, es que no sé si se me oye porque estoy en la calle y Sí, se te oye muy bien, perfecto. sí, ¿no? Vale. Primero, es que me parecen iniciativas tan interesantes y todas las que tienen que ver, bueno, además de la de Europa Creativa y de Lands of Butterflies que conseguisteis en La Ponte, las de Erasmus Plus y todas las modalidades y formatos de Erasmus Plus. ¿Cómo se informa, además de estas webinars o de estas reuniones, cómo podemos informarnos en detalle de cuáles son las condiciones? Vuestro trabajo, Jeff y Greg, que me da la impresión de que estáis un poco designados o asignados para comentar estos proyectos o para informar. ¿Puede ser o no? Quiero decir que vosotros estáis encargados de alguna manera o delegados para... No. Ah, No. porque ya, vale. No sé nada, ¿eh? No, A ver, no. intentamos hacerlo, bueno, cuando podemos y que vemos gente que puede servir, pero claro, si no es nuestra misión. Nosotros estamos en asociaciones o Greg en una cooperativa y utilizamos esos programas, ¿sí? para desarrollar nuestras actividades, eso está clarísimo. Para contestar tu pregunta, ¿dónde? Bueno, cada programa tiene un poco su lógica y su manera de funcionar, que lo complica un poco esos primeros pasos de saber un poco dónde buscar. Pero en el caso de Erasmus Plus y del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que son todos los proyectos que hemos presentado, menos el de Europa Creativa, cada comunidad autónoma tiene un punto más que de información, es un punto que está para ayudar a la gente a desarrollar proyectos y todo eso. ¿Vale? En Valencia, por ejemplo, es el Instituto Valenciano de la Juventud, en Asturias el Instituto Asturiano de la Juventud, entonces será el instituto de cada comunidad autónoma, normalmente es el responsable de coordinar esa información y de apoyar a los posibles promotores, ¿vale? Luego, cada comunidad autónoma tiene su política. Algunas son muy desarrollados, otros muy poco. Algunos lo hacen muy bien, otros menos. Pero normalmente existe esa figura, por lo menos en cada comunidad autónoma. Y luego, pues también existen asociaciones, pero ahí ya es entrar un poco. Lo más difícil es entrar, los primeros pasos. Luego, una vez has conseguido entrar, pues al final siempre son un poco los mismos actores que se están manejando con eso. Y en el caso de Europa Creativa, pues el punto de información es el Ministerio de Cultura directamente, que gestiona un espacio que están ahí para promover el programa, ayudar a las organizaciones españolas a promoverlas. También me ha pasado, bueno, cuando los conoces un poco, pues pasa que ellos te llaman y dicen, oye, hay un proyecto por ahí que van un poco en vuestra línea, igual los puede interesar, hacer un poco esa labor.
Gracias, Jeff. Sí, los proyectos de Europa Creativa los conozco un poco porque, de hecho, desde la Diputación hemos querido liderar, hemos hecho una propuesta liderando nosotros el proyecto que lo tenéis en el Padlet de nuestras Women's Legacy, ¿no? El legado de las mujeres en el patrimonio cultural. O sea, el legado de las mujeres, Women's Legacy. Vale. Pero ha sido un trabajo, con además media escala, creo que era la nuestra. Todavía no nos han dado respuesta, pero ha sido un trabajo pero muy, muy, muy laborioso, o sea, complicado. Pero lo del Erasmus Plus, había oído hablar, pero fíjate, no sabía que había un punto de información a nivel de las comunidades autónomas. Probablemente, bueno, esto todo se está grabando, con lo cual, en fin, ya comentaré contigo un poco como de una manera más directa dónde están los puntos de información o en Sí, detalle, ¿no? Vale, vale. gracias, Jeff. Nada, gracias. Solo como apunte, a ver, Europa Creativa es un programa muy interesante y muy atractivo, pero diría que el Erasmus Sur es 10 veces más interesante, sobre todo a nivel de presupuesto. Tiene un presupuesto muy, muy importante y, y bueno, y financia mucho más proyectos. Pues Europa Creativa está muy bien, pero es un programa que es muy competitivo, hay mucha competencia. Entonces vale la pena. Pero bueno, es un poco de tiempo al inicio, de saber ubicarse, también encontrar los socios en los otros países, cuando los tienes al inicio es un poco más complicado. Pero bueno, una vez hayas empezado lo que comenta Greg, pues el primer proyecto si va bien, pues luego se hace un segundo y luego se busca otros socios. Lo más difícil es arrancar. No sé si hay más preguntas o si... Jeff, yo sí que te quería preguntar por el tema de los socios, ¿no? De Ujú. los partners. Sí. Claro que a mí se me aparenta como una de las cosas más complicadas, ¿no? Sobre todo por buscar socios. Bueno, es difícil conocer socios en otros países o posibles candidatos a un proyecto. Entiendo que no puedes entrar como líder, tienes que sumarte a otras iniciativas y no sé si desde esos puntos de encuentro autonómicos te dan, bueno, pues una serie de recomendaciones o te dicen, pues mira, estos socios están haciendo estas actividades, o si hay un mapeo, o si hay algún, o sea, ¿cómo funciona? Aparte de la experiencia, claro. Pues en el caso de los proyectos de Erasmus Plus, seguramente lo más fácil es empezar con los proyectos más pequeños y sobre todo lo que os hemos comentado, esos encuentros de profesionales de la juventud, ¿vale? Donde básicamente podemos participar todos, ¿vale? Si trabajamos con la juventud, podemos participar. Entonces, esos encuentros son muy buenos porque existe una base de datos que está en Internet, bueno, donde están publicados todos esos cursos de formación que existen, bueno, no todos, pero muchos que existen a nivel europeo, donde te puedes apuntar, participar y claro, vas ahí y estás una semana o 8 días con gente de 6 o 7 o 8 países, pues seguramente con uno o dos te vas a llevar bien. Y igual con estos dos, pues ya puedes empezar a desarrollar una idea. Sobre todo, pues, por ejemplo, el ejemplo que hemos dado del encuentro que hemos hecho en septiembre sobre educación al patrimonio. Claro, la temática era educación al patrimonio. Entonces, directamente todas las organizaciones que venían con ese interés. Entonces, pues directamente eso permite generar más proyectos. Yo pienso que eso es una buena forma. Luego, que los puntos esos a nivel de comunidades autónomas te pueda aconsejar o guiar hacia socios, aquí dependerá muchísimo de la comunidad autónoma. Por ejemplo, pues yo he trabajado en Valencia varios años, ¿sabes? En Valencia hay muchísimos proyectos. Entonces, claro, las técnicas hacen un papel de gestión puro y duro, pero no están para ayudarte o para ponerte en contacto y todo eso. Ahí no llegan, están tres, los pobres, y
y no pueden. Pero en territorios otros, por ejemplo, Asturias, aunque no me he metido demasiado, pero hay mucho menos proyectos. Entonces, claro, el trato ahí igual es más cercano, porque ellos ahí en la agencia igual tienen 4 o 5 proyectos al año, entonces pues te tienen más identificado. Entonces ahí dependerá mucho de dónde te encuentras y de la persona que está. Pero sí, el tema de los socios, a ver, es la clave. Si queréis trabajar ese tema, que yo os animo a hacerlo, 2 consejos. Lo primero, pues tomar su tiempo, porque claro, eso no se hace del día a la mañana. Y luego, pues empezar a construir esa red de socios con quien nos interesa colaborar, que sabemos que tenemos intereses comunes, que sabemos que va a ir bien el proyecto. Bueno, nunca se sabe, pero intuimos que va a funcionar bien, que hay ganas de trabajar juntos y poco a poco. Pero sí, los socios son la clave, porque si no tienes los socios, casi todos esos proyectos no los puedes presentar. Entonces hay que crearse esa red de socios. ¿Alguna pregunta más? Y si no, son las 7:05. Creo que es buen momento para pasar al siguiente de los puntos que tenemos en la reunión de hoy. Vale. Y serían pautas de las bibliotecas humanas. Sí, bueno, voy a seguir yo hablando. Hoy Sí, estoy continúas tú, hablando. Jeff. Hoy eres la estrella. Mira, disculpa. A ver, voy a compartir otra vez, entonces. Vale. Pues, a ver, unas pautas. Sí. A ver, lo que os voy a enseñar es un poco cómo nosotros tenemos en mente trabajar esa metodología de las bibliotecas humanas en el marco de este proyecto, ¿vale? Porque es lo que os comentaba, la metodología de las bibliotecas humanas no es algo que hemos inventado, es algo que existe, que se está trabajando en muchísimos contextos en el mundo entero. Lo que nos interesa a través de este proyecto es utilizar esa metodología como base, deconstruirla para adaptarla al trabajo de educación al patrimonio y de un poco ese diálogo intergeneracional alrededor de la memoria de los pueblos. ¿Vale? Entonces, bueno, no voy a entrar demasiado en detalle, pero solo quería explicar o recordar un poco la estructura de ese proyecto, que es también un proyecto Erasmus+, de esos proyectos de cooperación. Cómo está estructurado, ¿vale? Es un proyecto de 2 años, que estamos primer cuarto, más o menos. Y tiene 3 fases principales. La primera fase, que es la fase donde estamos ahora, es de mapear posibles bibliotecas y formación, igual no es la palabra, pero trabajo con las comunidades que le gustaría desarrollar esas metodologías, ¿vale? Entonces, esa serie de jornadas que estamos organizando online y luego presenciales van un poco en esa línea de, bueno, explicaros un poco nuestra idea, cómo lo queremos hacer y ver si os interesa sumaros y luego ver de qué forma hacerlo. Y en paralelo está el trabajo con los jóvenes, ¿vale? Porque lo que queremos, nuestra idea es que, claro, es esas bibliotecas, pensarlas con vosotras, ver un poco en qué territorio, en qué contexto o sobre qué temática lo podríamos trabajar, pero luego la parte más de organizarlo, de montarlo, lo queremos trabajar con los jóvenes. Queremos que sean un poco ellos los encargados de, pues, de preparar las personas a contar sus historias, promover las bibliotecas, bueno, un poco todo el trabajo de organizar esas bibliotecas. Entonces, ese trabajo empezaremos, bueno, estamos empezando ya ese verano a ver qué jóvenes podríamos trabajar y luego está la idea que en octubre se van a encontrar todos en Córcega durante una semana donde se les va a formar
sobre, pues eso, sobre cómo organizar esas bibliotecas para que lo hagan de una manera conjunta. Porque, claro, eso es un proyecto europeo, entonces ese mismo proceso se está haciendo en España, bueno, está haciendo en Asturias, en Valencia y también en Aragón, donde está Sara, que estaba la semana pasada, que explicó lo de jóvenes dinamizadores. Se hace en Córcega, se hace en Lituania y se hace en Finlandia. Es un proceso en paralelo que estamos haciendo todos al mismo tiempo. Entonces, en ese encuentro en Córcega en octubre se van a encontrar jóvenes de todos esos países para, bueno, para formarse un poco a la organización de esas bibliotecas. Y luego pues se organizarán esas bibliotecas con vosotras, si os interesa. Y luego la fase siguiente es que queremos trabajar con los jóvenes en que ellos se apropien un poco esas memorias, no todas, ya veremos un poco cuáles, pero trabajar un poco con ellos, un poco el trabajo que presentó la compañera la semana pasada, que era muy interesante. Pues que al final, que esa memoria que está contando la abuela del pueblo, ellos lo pueden contar con sus propias palabras y sus propios medios para que pueda ser interesante también para otros jóvenes. Está un poco esa idea. Y eso es el proyecto que estamos haciendo, ¿vale? Y luego pues hay todo un trabajo de comunicación y de difusión de todo lo que se hace a nivel europeo. Vale, entonces eso era para contextualizar qué es el proyecto y cómo lo estamos trabajando. Luego a nivel de cómo organizar esas bibliotecas. Hay varias fases que yo he puesto primero: diseñar, planificar, preparar, organizar y seguir, ¿vale? Entonces, en la primera parte de diseñar y planificar, está primero, pues eso, identificar los pueblos o las bibliotecas que vamos a organizar. Pues ahí está también ese mapa que hemos empezado a hacer para ver dónde estabais, qué proyecto estáis trabajando. Y una vez está definido, pues ya trabajar juntos en ver, pues, quién podrían ser los libros, qué historia vamos a contar. Si hay algunos jóvenes en la zona que se podían involucrar, porque claro, siempre más interesante si los jóvenes que van a organizar están del territorio, por un poco la proximidad con la comunidad. Y luego, bueno, he puesto comité de pilotaje, un poco de cómo nos organizamos a nivel de la biblioteca para coordinar esa actividad. Vale. Y luego hay un tema que sería ver si se pone una temática a esa biblioteca. Pues la biblioteca que hacemos doy un ejemplo, no sé si lo haremos, pero en Villanueva queremos hacer una biblioteca. Pues igual, como llevamos ya un año trabajando el tema de la memoria de las mujeres, pues igual podríamos hacer una biblioteca de mujeres, no lo sé, pero o no, o cualquier otra temática. Eso es algo que justamente consensuar con la comunidad donde se va a organizar el territorio para ver un poco, para hacer algo que interesa a todo el mundo, ¿vale? Eso sea todo el trabajo previo para definir lo que queremos hacer, ¿vale? Una vez tenemos eso claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La preparación de los libros, puesto formato, narrativas o recursos de apoyo. Los libros, si recordamos bien, los libros son personas, ¿vale? Pero, claro, podemos decir a la gente, bueno, te pones ahí a tal hora y cuentas una historia, pero realmente no es tan sencillo. La idea es también acompañar un poco a esas personas para que ellas sepan un poco cómo contar esas historias, no sé, generar una narrativa, no es la palabra que estoy buscando, pero bueno, cómo hacerlo de una forma que sea un poco estructurada para que se entienda bien, se entienda bien un poco el mensaje que se quiere transmitir.
También ver si igual es solo contar la historia o si vamos a utilizar otros materiales, fotos, por ejemplo, que se utilizan mucho, o otras cosas, ¿vale? Entonces, eso es el trabajo directamente de acompañamiento de las personas que van a hacer un poco esos libros. Luego está la preparación, la selección y la preparación de los espacios. Entonces, ¿qué espacios vamos a utilizar para contar esas historias? Entonces, eso es algo que se suele, bueno, trabajar directamente con los libros que ellos eligen. Recuerdo que la idea un poco que está detrás es contarle el pueblo, ¿vale? Contar el pueblo desde distintas perspectivas, distintas historias. Entonces, pues igual cuando elegimos los espacios, pues puede ser interesante tomarlo en cuenta. Entonces, un poco como estaba comentando Greg, por ejemplo, si hacemos algo sobre los encuentros, pues igual trabajamos espacios vinculados al encuentro en el pasado, cosas así. Es importante. Luego está la planificación de las sesiones, es ver cómo de manera operativa vamos a organizar, si hacemos, no sé, 3 tiempos de lectura o, bueno, hay varias formas, es ver un poco de manera organizativa cómo lo organizamos y qué logística tenemos alrededor de la organización de esas sesiones. Y luego estará toda la labor de comunicación y promoción de la actividad, que puede ser pues redes sociales o presentaciones públicas, prensa. Lo suyo, bueno, interesa poder involucrar a la administración pública, me imagino que este tipo de actividad puede utilizar. Pero eso, hacer que la gente sepa del encuentro y también que haya participación. Vale. Luego, una vez hemos organizado todo, pues ya estamos con la organización de las bibliotecas. Vale, igual no lo he puesto en el orden correcto, pero sí, voy a empezar por ahí. Lo primero que hay que hacer, uy, me ha ido. Lo primero que hay que hacer es la llegada a la biblioteca de los participantes. Es decir, que la gente llega, entonces estamos como vamos a una biblioteca y una bibliotecaria, un bibliotecario que está ahí con la lista de todos los libros que se pueden leer. Y la gente pues elige. Pues yo primero voy a leer esa historia y luego esta y luego esta. Entonces les escribimos ahí un poco de escribir a la gente, explicarle un poco cómo funciona y luego pues guiarle hasta cada uno que pueda encontrar su libro en el pueblo y todo eso, ¿vale? Luego pues hay que estar también, intentar estar de apoyo un poco con las personas que van a contar sus historias, ¿vale? Entonces puede ser, pues, no sé, solo estar ahí para asegurarse que todo va bien o igual si necesitan apoyo a nivel logístico porque quieren enseñar unas fotos, no lo sé, eso lo suyo es que, y ese trabajo, pues en principio, bueno, todo ese trabajo en principio lo harían los jóvenes, todo lo que los estoy contando, ¿eh? Pero es para visualizar. Y luego una cosa que sí que es interesante es documentar, ¿vale? Documentar todo lo que está pasando, es hacer fotos, apuntar, entrevistas. Luego está el tema de grabar las historias o no. Eso es algo que no es obligatorio, es algo porque hay gente que está contando historias muy personales, y entonces pues igual no conviene grabarlas, pero otras que sin problema, entonces es algo que se tiene que hablar si interesa, pero puede ser interesante. Vale. Vale, y luego sería después, es una vez hemos hecho esa actividad, que es una tarde en el pueblo, pues ¿qué hacemos? Pues lo suyo es hacer una evaluación, pero no una evaluación donde te mando, bueno,
podemos hacer una evaluación a través de un formulario, por ejemplo, a los participantes, que nos digan un poco cómo les ha parecido la experiencia y todo eso. Pero interesa también hacer un momento con todas esas personas que han participado, tanto los jóvenes como los libros o los propios habitantes del pueblo que han podido colaborar en algún momento, para tener un poco su feedback y ver lo que ha funcionado bien o no, y un poco el impacto que ha podido tener esa iniciativa. Vale, y luego la última parte pues sería la difusión, porque muchas cosas que ese trabajo de documentación que hemos hecho antes, que nos ha permitido colectar materiales, pues poderle darle difusión a lo que conviene difundir. ¿Vale? Estamos trabajando la memoria oral, entonces no hace falta grabar todo y transmitir todo, entonces, no es la idea. Lo que queremos trabajar es la transmisión oral entre las personas. Pero bueno, hay cosas que igual sí que se pueden e interesa, aunque sea para promover el proyecto, y que si hay otros pueblos, otras organizaciones que le puede interesar organizar este tipo de actividad, que se pueda hacer. Y eso es un poco, a ver, no es lo que os comento al inicio, que no es, no es que os quiero enseñar algo, es como nosotros estamos planteando el proyecto a día de hoy. Pero luego, claro, cada biblioteca, si me dices, bueno, a mí me interesa que intentemos hacer algo en nuestro pueblo. Pues lo primero que vamos a hacer, y sobre todo en esas jornadas más presenciales, es ver pues cómo organizamos, a qué momento, con qué parámetro organizamos esa actividad en el territorio. ¿Vale? Entonces ya, voy a dejar de hablar porque he hablado mucho. Entonces ahora podéis hacer preguntas. Muchísimas gracias, Jeff, por la explicación. Y bueno, abrimos turno de preguntas. Seguro que tenéis un montón de preguntas, dudas, que ahora es un buen momento. Yo entiendo, Jeff, que el éxito para activar las posibles bibliotecas humanas depende básicamente de tener un buen tema, ¿vale? Una buena temática y disponer de la gente, ¿no? Y a partir de ahí ya diríamos y arrancaría todo lo demás, ¿no? Sí, sí, igual va juntos, porque igual una temática que consigue ahí agrupar a la gente, pues es ideal. Por eso puede ser muy abierto, pero igual si sabemos que hay un tema que en el pueblo interesa mucho a la gente y vamos a poder involucrar personas ahí, pues igual vale la pena trabajar esta temática. Hemos hecho los dos, hemos hecho bibliotecas humanas totalmente abiertas, entonces la gente podía contar lo que quería, la idea era conocer un poco su experiencia en el territorio, pero sin más, y otras ya muy enfocadas, y al final las dos funcionan. Yo pienso que eso, la temática, pienso que la tiene que elegir la comunidad, al final hablar de un tema que le interesa hablar, porque es un poco un factor de éxito para que se involucre también. Bueno, yo lo veo así. ¿Alguna pregunta más? Voy a dejar de compartir. Así os veo, porque no os veo. No se ha ido nadie, ¿no? No somos muchos, pero todo el mundo se ha quedado. Muy bien. Bueno, pues si queréis entramos ya en la parte final, estamos muy bien cuadrados con el horario. Y quería darle la palabra a Paloma, ¿vale? Porque entramos en la última parte, en la de ¿y el ahora qué? ¿No? Hemos cerrado este primer bloque de 3 reuniones, 3 jornadas online, y ahora es el momento de las 2 presenciales. Entonces, Paloma, en representación del Ecomuseo de La Ponte, presentará su jornada y luego a continuación pues os daré también ya unas pistas de la que será en Castellón. Paloma, cuando quieras. Se te escucha un poco regular, Paloma. ¿Se me escucha? Ahora sí.
Vale, pues a ver, voy a compartir el cartel. Nosotros hemos hecho coincidir Bibliotecas Humanas con el aniversario de La Ponte, que este año celebramos 10 años. Entonces, hemos previsto hacer la sesión de Bibliotecas Humanas por la mañana, si os parece bien. Entonces, haremos una primera dinámica, un primer encuentro para, bueno, pues para conocernos y para entrar un poquito en calor. Y hemos pensado hacer una muestra de bibliotecas humanas en Santo Adriano. Así que, bueno, pues espero que os animéis a participar. Luego, si os queréis quedar, sí que es verdad que, bueno, mandaremos un correo. No sé si Jeff os ha mandado ya. Todavía no. Os mandaremos un correo porque nuestra idea es, bueno, que nos quedemos todos a comer y luego tengamos un ratito por la tarde a primera hora, por el café, bueno, pues para charlar un rato y a ver qué posibilidades hay de hacer bibliotecas humanas en otros pueblos, quién se quiere animar y cómo podemos hacer. Y luego, bueno, pues os invitamos a participar en la presentación del libro especial del aniversario, en la exposición y en los conciertos y en la espicha que tenemos en La Ponte. Así que eso es todo. Esto era para animaros a venir el día 15. Las espichas en Villanueva son espectaculares, ¿eh? Eso es verdad, ahí toda la razón. Bueno, y luego además el domingo es el Saludriano Late, o sea que hay un festival de salud y familia en Santo Adriano, así que tenemos el fin de semana completo. Merece la pena venir hasta de Castellón. ¿Por qué no, verdad? Bueno, ahí tenemos posibilidad. Será el día 15 de julio y el día 22 será en Castellón. En nuestro caso lo hemos enlazado con la jornada anual que tenemos del proyecto Patrimonio del programa de extensión universitaria. Se trata de una jornada anual y este año es la número 18. Un poco también pues para haceros la idea un poco de los años que llevamos en marcha con el territorio y con las comunidades, ¿no? En este caso, la parte más relacionada con las bibliotecas humanas, bueno, es una de las 3 partes que formarán parte de la jornada, que le hemos puesto por nombre Personas, Lugares, Historias, y está formada por 3 bloques principales. El primero de ellos, pues contaremos con la participación de Amparo Moroño Díaz, que es la gestora cultural de la Mancomunidad del Valle del Jerte, en Cáceres, que nos presentará toda una serie de proyectos relacionados con el patrimonio, la cultura, las artes y el ecofeminismo. En segundo lugar, el segundo bloque será la presentación del vídeo Personas, Lugares, Historias, que es un vídeo bueno, que hemos preparado con mucho cariño a raíz de uno de los talleres que se hicieron alrededor del taller Nuestros Patrimonios hace ya algunos años. Pues es un taller que se ha hecho en Madrid, en una de las universidades de Madrid. Se ha registrado a los participantes, a los y las participantes, haciendo sus aportaciones sobre la importancia del concepto de patrimonio, lo que para ellos significa, las dificultades que hay para abarcar un concepto tan amplio como este, etcétera, ¿no? Y el tercer bloque será el taller Las bibliotecas humanas. En este caso será Mireia, la compañera de Euroimpulse Network, la que realizará la presentación de las bibliotecas y el taller práctico, esperemos, sobre bibliotecas humanas. Vamos a buscar poder hacer una demo, un test, que nos sirva un poco de práctica de qué es realmente esto de las bibliotecas humanas. Ahora que ya hemos tenido en estas 3 últimas reuniones pequeñas pildoritas, pequeñas aproximaciones a lo que son las bibliotecas, pues bueno, a ver si podemos tener. Uy, se le ha caído el trueno encima, ¿no? Con la inscripción abierta para las jornadas. ¿Perdona? No se te habías caído. Te habías congelado. Sí, te habías Vale. caído. No te hemos escuchado durante un minuto o algo. Bueno, pues no sé hasta dónde habéis escuchado, pero bueno, la idea es que a partir de mañana presentaremos
ya estará publicado en la página web de la universidad, la inscripción estará abierta para poder participar y sumaros y nada, pues invitaros a que vengáis a Castellón también y que estéis con nosotras. Ángel, una cosa, ¿a qué hora empezará? Más o menos. El horario está de 10 a 2. Sábado 22, de 10 de la mañana al mediodía. Acabaremos comiendo juntos, juntas, como ya es habitual, y será en la propia universidad, en la sala de grados. Lo que os decía, como tengo toda la lista de participantes de estas jornadas, os llegará la información para que, si os podéis organizar, pues tenéis los próximos 2 sábados rellenos de actividades, tanto en Villanueva como en Castellón. Pues bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario último, y si no, con puntualidad británica, pues casi. Espartana. Yo sí puedo, me gustaría hacer una pregunta ahora que has dicho, Ángel. Bueno, Claro. buenas tardes a todos. Nada, muchas gracias por estos días, ¿no? Ahora que has mencionado lo de la universidad, sí que os quería preguntar, a ver si veis si es posible y viable que, bueno, yo trabajo en la universidad aquí en Cantabria y me gustaría poder implantar esta actividad con mis alumnos. Entonces, una de las dudas que tengo es el tema de los tiempos, porque me gustaría que fuese posiblemente ya en primavera, que no sé si eso encaja con un poco los plazos que tenéis. Y luego, pues, si lo veis también factible con que sea una actividad didáctica, ¿no? Lo digo porque, bueno, mi centro universitario está en un municipio rural y como los estudiantes siempre se quejan de que no tiene mucha relación con la gente del pueblo, había pensado que podría ser una actividad interesante, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo veis. ¿Qué contesta yo? Sí, yo creo que sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Pues la verdad parece súper interesante. A nivel de calendario no hay problema, porque más o menos tenemos todo entre octubre y hasta el verano. Tenemos un poco esa ventana para organizar esas bibliotecas en el marco del proyecto. Verdad que es más fácil si es más al inicio, pero bueno, no hay mucho problema. Y luego hacerlo en el marco universitario, pues yo lo veo súper interesante. Al final es lo que comentabas, una metodología que no nos pertenece y la idea es poder adaptarla a los distintos contextos, entonces ver cómo se puede adaptar al contexto universitario, lo veo muy interesante y seguramente que a Ángel también. Así que, y te puedo preguntar qué carrera es. Sí, justo es lo que te iba a mencionar. De hecho, la Vale. carrera es de estudios hispánicos, es similar a la de filología hispánica y entonces, bueno, pues de hecho yo lo haría en la asignatura me gustaría implantarlo en la asignatura de pensamiento, que es, bueno, pensamiento filosófico y científico. Entonces, bueno, pues es verdad que en otoño todavía están medio aterrizando. Y este tipo de actividad sí que me gustaría un poco organizarla poco a poco con ellos y que se pueda, digamos que, bueno, igual ya llevar a cabo en abril o mayo o así, ¿no? Aunque yo ya se lo vaya mencionando porque estoy con ellos durante todo el año académico, pero bueno, poco a poco también por ellos. Sobre todo, menciono esto porque en primero no me gustaría hacerlo porque todavía sufren mucho en primero, entonces prefiero hacerlo en tercero, que es una asignatura un poco, y ya tienen más manejo también del ámbito universitario y demás. Entonces, bueno, pero esa sería una cuestión logística que todo esto se puede modificar, ¿eh? O sea que, bueno, la idea que tenía inicialmente, pero sobre todo eso, que como son chicos que en un principio pues están más interesados, de hecho, pues, en la literatura, ¿no? Y en las bibliotecas, digo, bueno, pues creo que me parecía muy interesante. Sí. Porque además, bueno, el municipio en el que estamos, pues es un municipio con gran patrimonio artístico y arquitectónico, entonces sí que me gustaría llevarlo a ese campo, ¿no? Vale, pues fenomenal. Yo sí, yo lo veo súper interesante
y lo hablamos cuando quieras. No sé si Sí. tienes la oportunidad de venir a vernos el Sí, 15. sí, voy a ir ¿Sí? el día Ah, 15, pues, sí. pues fenomenal, tendremos todo el tiempo del mundo, me parece muy bien. Vale, Genial. gracias. Muy bien, gracias Isabel. ¿Algún comentario más? Pues bueno, lo dejamos aquí. Tenéis nuestros correos, nuestros contactos. Os iremos pasando información, como en otras jornadas, en otras sesiones, pasaremos los enlaces, etcétera, el resumen y estamos en contacto. Muchas gracias a todos y a todas una vez más y hasta la próxima. Buenas Vale, tardes. muchísimas Gracias. gracias. Adiós. Chao, hasta Adiós. pronto. Hasta luego.